Estamos ya con nuestro primer invitado de esta mañana, Javier Velázquez Quesquén, abogado, expresidente del Consejo de Ministros, excongresista de la República, quien se encuentra con nosotros en la cabina. Javier, buenos días, gracias por ¿Cómo acompañarnos. estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, el tema en cuestión también es algo preocupante, seguramente los oyentes o los quienes nos ven de manera audiovisual habrán podido ver que se escapó un recluso de una prisión, ¿no? Se escapó una persona, un reo, un prisionero, como si fuera a su casa. Lo vimos escapándose en un video de la cárcel, y esto pone en tela de juicio verdaderamente la capacidad del INPE de poder hacer su trabajo de manera sencilla, que es mantener a los reclusos dentro, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del INPE en la que se encuentra el Perú actualmente? Yo creo que lo que hemos visto es el detonante de una crisis que tiene todo el sistema de administración de justicia. Si nosotros enfocamos el tema de este hecho vinculado al INPE, estamos teniendo una visión sesgada del problema del sistema de administración de justicia. Cuando tenemos jueces que liberan a delincuentes que son reincidentes. Sí. Entonces, si no vemos ese aspecto, cuando vemos que fiscales aguantan el expediente de delincuentes que están detenidos en las comisarías para que les den inmediata libertad, ¿no? O cuando vemos que algunos malos policías, no todos, porque la policía en su conjunto es una buena institución, conectan actitudes para liberar a delincuentes, entonces lo que estamos viendo ahora es el detonante de una crisis del sistema de administración de justicia, y el INPE es una de las partes. Exactamente. ¿Por qué? Porque para nosotros es moneda corriente, por ejemplo, que los más grandes secuestros, todas esas cosas, se dirigen desde el INPE. Hemos visto en la televisión, y lo tomamos como broma, que los grandes capos de la delincuencia están adentro. Tienen suite, tienen todo adentro. Sí. Entonces, yo creo que, lamentablemente, y lo digo no es porque sea pesimista, yo creo que el sistema de administración de justicia tiene que reformarse. Este Congreso no lo va a hacer, porque no está en sus prioridades. Este Congreso está más comprometido con respaldar el gobierno de la señora Dina Boluarte, de hacer estas payasadas, de querer interpelar ministros y terminan otorgándole certificado de buena conducta. Entonces no está dentro de la prioridad. Pero ahora, se habla justamente de la reforma del sistema de justicia que tú muy bien has mencionado. Otras personas, también expertos en la materia, hablan de lo mismo. ¿Qué cosa puntualmente se debe reformar en aras de tener efectivamente un sistema de justicia más efectivo? Ya te he dicho, todo el sistema. El sistema es el Poder Judicial, el Ministerio Público, claro, la Policía y el... Ya. Pero puntualmente, ¿qué cosas puntualmente, desde el punto del aspecto del sistema del Poder Judicial, del sistema del Poder Judicial. Yo creo que debe ser un requisito para la ratificación de los jueces, sí, por ejemplo, verificar la trayectoria de los jueces en sus decisiones. Hay muchos jueces que liberan a investigados que tienen antecedentes penales. Los liberan, ¿no? Vemos jueces que liberan a vinculados al narcotráfico. Sí. Ahí hay que atacar eso, hay que establecer desde el Congreso con una norma que ¿Cómo, por ejemplo? Este debe ser un requisito para que la Junta Nacional de Justicia, si es un hecho grave, pueda verlo como un proceso disciplinario, y si no, cuando entran a la ratificación cada 7 años, eso sea un demérito. Eso sea un demérito. En el tema del Ministerio Público es más grave. El Ministerio Público tiene su norma orgánica, el decreto legislativo 052 de comienzo del año 80. Han pasado 30 años. El modelo de administración de justicia ha cambiado. Esa ley se hizo cuando el modelo era un modelo inquisitivo. De repente eres abogado, conoces y no. Entonces, en ese modelo inquisitivo, el que piloteaba la investigación era el juez, y el fiscal acompañaba aportando prueba. Hoy día el modelo de administración de justicia en el país ha cambiado. Es el modelo acusatorio, donde el titular de la investigación, el que promueve la investigación, es el fiscal, y solamente el juez actúa como garante, como tutelando los derechos. Entonces, ¿qué pasa? Fiscales que han sido formados bajo ese modelo inquisitivo, hoy día utilizan
algunos malos fiscales la función para dos cosas. Para dos cosas. Para perseguir adversarios del régimen, como hemos visto estos fiscales que actúan políticamente, que han hecho de la fiscalía prácticamente un partido político, ¿cierto? Y segundo es que hay otros fiscales que utilizan el código como si fuera un sainete o como si fuera una daga para destruir honras. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, cómo a los más altos cargos llegan fiscales supremos que no encuentran sus tesis, que no encuentran los sitios donde han estudiado. Entonces, todo eso hay que corregirlo. A los más altos cargos de la conducción del Ministerio Público tiene que llegar gente preparada, que tenga un compromiso con la ética de la función jurisdiccional. Eso te hablo del Ministerio Público, de la Policía Nacional. De la Policía Nacional, y yo te lo digo aquí como una autocrítica. En el primer gobierno del presidente de la García yo era joven, universitario, era dirigente, pero no puedo sacar la responsabilidad como aprista. Pero yo creo que a la luz de haber durante más o menos 30 años, de haber verificado la unificación de las fuerzas policiales, yo creo que hoy día se hace necesario no crear para determinados temas puntuales, sino creo que se tiene que hacer dentro de la Policía Nacional, toda una fuerza especializada en inteligencia. Y también entender que esta fuerza organizada de inteligencia no te da resultados de un día para otro. Son políticas de mediano y largo plazo. No olvides que en el gobierno de Alan García del año 89 se crea el GEIN. Y el GEIN da sus resultados recién el 2012, cuando capturan a Abimael Guzmán, en el año 92, cuando capturan a Abimael Guzmán. O sea, da 4 años después, da resultados, porque la investigación es un proceso especializado de una estrategia paciente, eficiente, para detectar quienes están organizando, quienes desarrollan este crimen organizado. ¿Y le falta inteligencia actualmente a la policía? No, lo que pasa es que ahora todos los 130.000 policías hacen de todo. Hacen labores administrativas, se pelean por ser guardias de tránsito, tú ya sabes para qué, ¿no? Se pelean, entonces no hay una especialización. Y lo que creo que le falta a la Policía Nacional es su cerebro, su inteligencia. Y esa inteligencia tiene que ser un cuerpo altamente especializado que pueda realizar ese trabajo. Y en el tema del INPE, hay que aumentar los jueces de ejecución, de los jueces de ejecución penal, para que, por ejemplo, el 35% de los que están presos en las cárceles son gente que están con prisión preventiva, que su situación jurídica no ha sido definida. Entonces, hay otro porcentaje de procesados que ya han cumplido su pena o ya solicitan acogerse a un beneficio de conversión de pena y han hecho la redención de la pena por el trabajo, y hay una burocracia corrupta en el Instituto Nacional Penitenciario que no pone en marcha ese expediente porque les cobran. Entonces, el sistema está altamente contaminado con este brote de corrupción, y creo que yo creo que el nuevo Congreso no lo tiene en su agenda, debe acometer el plazo de iniciar un proceso de reforma en el sistema de administración. Y te digo que esto no es demagogia, esto es algo concreto, te lo digo por mi experiencia que he tenido como primer ministro, de que si nosotros no acometemos esta reforma en el próximo gobierno, mal haríamos estar hablando de zonas económicas en Chancay o de inversiones, porque ningún inversionista viene al Perú cuando ve que hay un sistema de administración de justicia altamente descalificado. Claro, la inseguridad es un espanto para las inversiones, ¿no? Ahora, otro punto que me gustaría tocar contigo es el tema de la fuga de Nain Heredia, la solicitud de asilo, y un poco en comparación con lo que fue el caso de Alan García, ¿no? Que fue muy perseguido, muy cuestionado, no se le dio el asilo político, y a Nain Heredia se escapó por la noche. Mira, de verdad que como varón para mí es muy
un poco incómodo hablar de una mujer, de verdad. Es muy incómodo. Yo veo el tema humano, la pareja presidencial tiene 3 hijos, 2 se han quedado en el Perú, ella se va uno, y te voy a hablar conceptualmente, porque yo también te digo que a mí me dolió mucho cuando hicimos la gestión para que Alan viniera al entierro de sus padres, cuando fue exilado en la década del 90, y Fujimori no dejó entrar al presidente. Pero cuando yo he sido presidente del Congreso, primer ministro, nosotros trajimos al presidente Fujimori al país cuando lo tratamos de Chile, y lo tratamos en la condición que debería ser como ser humano. Pero te quiero decir lo siguiente. El señor Humala dijo que cuando Alan García pidió el asilo a Uruguay, dijo que era una vergüenza, que afectaba a las relaciones exteriores del Pérez. Ahí está, mira lo que está pasando. El señor Vizcarra es un sinvergüenza, un embustero. Ahora veo que recién lo denuncian por el tema de las pruebas rápidas. Sí. Y ojalá que podamos hablar un par de minutos y darte alguna información que tengo que pueda permitir que la investigación continúe. También decía que no había persecución política, que había hablado... Cuando un presidente de un país que está pidiendo a un ciudadano un asilo se entromete en el procedimiento. Él mismo ha dicho, yo hablé con el presidente de Uruguay y le dije que no había persecución política, pero ahora que lo están investigando por los sobornos que ha recibido como de 10 empresarios, dice que hay persecución política. Sí. Por eso es que estos señores que son una aventura en la política no se dan cuenta que estos casos revierten. En el caso de la señora Nadine Heredia, ¿cuál es la diferencia con el caso de Alan García? Alan García era un investigado, Claro. recién le iniciaba una investigación. No había acusación. Ni siquiera había acusación fiscal, como tú lo dices. En este caso era una señora que es condenada. Sí. Pero también tengo que decir que el asilo es un derecho y que también es una facultad del país asilante de recibir al asilado. Pero Yo ¿era una perseguida política? ¿Nadine Heredia? Evidentemente que no, por supuesto que no. Evidente que no. Entonces Porque no calza dentro de la en la el país, figura. en el país hay persecución política. Pero ella... Ella no era perseguida política, porque más bien ella era del grupo de los que perseguían políticamente. No hay que olvidar que cuando gobernó el presidente Humala, ella fue la que impulsó por primera vez en la historia de la República una mega comisión contra Alan García que duró 5 años. Nunca. Yo estaba 23 años en el Congreso. Nunca ha habido una comisión investigadora a un gobierno que tenga más de un año. Tuvo 5 años para demolerlo políticamente a Alan García. Entonces, yo creo que Brasil tiene el legítimo derecho de asilar a quien quiera. Y yo he escuchado hablar que dice que la convención de Caracas, que era de La Habana, indistintamente los países son soberanos. Sí. Son soberanos, hay una discusión allá y bueno, yo espero que esto se resuelva. Sí. Ahora, mencionabas lo de Vizcarra, ¿no? Unos minutos que nos quedan para tocar el tema. Decías que tenías alguna información que puede ser relevante. Ustedes yo los escucho, tienen buenas investigaciones. Solamente les quiero dejar un detalle. A ver. Lo de la compra de las pruebas rápidas, Vizcarra, Zamora y la ministra de Economía de ese entonces, cuyo papá era rector, en la época de la pandemia, sin procedimiento alguno, le dieron a la universidad que dirigía el papá de esta ministra de Economía para que construyera 40 o 50 plantas de oxígeno. No se hicieron. Pero además, miren ustedes, yo no les voy a hacer la chamba de ustedes, miren ustedes que todas las cabezas que han estado en las instituciones de salud en la época de la pandemia, de la noche a la mañana aparecen afortunados y tienen partidos políticos. ¿Como quién, por ejemplo? No, por eso te digo, hagan esa chamba, por favor. Yo ¿La tengo señora que hacer Molinelli, por ejemplo? hagan esa chamba. Yeah. Hagan esa chamba. Y se van a dar cuenta que esto amerita no solamente esta denuncia, sino una comisión investigadora en el Congreso, que la vamos a proponer el otro año, para investigar, para llamarlo a todos estos que han sido titulares de entidades donde han comprado millones de pruebas rápidas y otros medicamentos que no han servido para nada y que en su prontuario laboral anterior no tenían la fortuna que tienen ahora. Entonces... Algo ha pasado, ¿no? Digamos, sí, pues. Las evidencias están a la vista para que se haga la investigación correcta. Construir un partido político no lo hace cualquiera. Solamente te dejo esa reflexión. Claro. Ahora, mencionabas, el próximo año vamos a presentar, presumo que es porque tú vas a ser candidato a diputado o a senador. Obviamente que yo tengo que participar, soy militante de la, pero yo no voy a venir a decirte, no, que estoy pensándolo. Yo voy a participar.
Pero ¿Dónde, en cuándo? calidad de que diputado, No, senador, no, plancha no, presidencial. eso yo no lo digo, eso lo va a decir las bases del partido. Ujú, Yo puedo aspirar de repente a estar en el cielo, pero esa es una ilusión. claro, Deja que las bases del partido, que a julio, agosto estén organizadas, yo estoy trabajando en la organización del partido, sí. yo vengo en Lambayeque, yo me he reelegido 5 veces consecutivas en Lambayeque de congresista y nunca he perdido, Ujú, sino Vizcarra que nos cerró. Pero vamos a ver, pero voy a participar, sí. Sí. Creo que el APRA, el más importante activo que puede ofrecerle a los peruanos es su experiencia. sí. Nosotros hemos gobernado este país y hemos dejado indicadores económicos y sociales que yo veo que tú eres un especialista en eso, en crecimiento, en pobreza, en desnutrición crónica infantil, en reducción de déficit de agua, de energía eléctrica. Hemos hecho la chamba, ¿no? Sí, el segundo gobierno de Alan García creo Exacto. que es muy loable y digno de méritos, ¿no? Sacó de la pobreza a millones de peruanos que se encontraban en situaciones... 5 millones. 5 millones de peruanos salieron de la pobreza, ¿no? Eso es gracias al gobierno de Alan García. Ahora, dentro de los posibles candidatos que está ofreciendo, dibujando el APRA, hay una figura evidente que es la hija de Alan García, que es Carla García, bastante mediática, ha tenido un programa de televisión, es muy conocida. ¿Cómo la ves a ella? ¿Sientes que ya tiene la experiencia suficiente como para Mira, ir al partido ella, en caso sea elegida por las bases? mi apreciación personal es que su ingreso al activismo partidario, Ujú, porque ahora se ha ingresado, es providencial muy importante, yo creo que es un rostro nuevo y fresco en la ujú. política, especialmente en el APRA, es una mujer muy inteligente, carismática. Le tengo mucho aprecio porque está contribuyendo al fortalecimiento de la organización del partido y no la veo como una persona ambiciosa que ya quiere la candidatura presidencial. Inclusive la sigo a ella y está haciendo estudios sobre gestión pública Ujú, en Europa, va y viene, está conociendo el partido, el país. Y yo creo que ella ujú. tiene mucho techo dentro del APRA. Es una opción muy importante, yo creo que en poco tiempo se va a constituir una opción. Pero No todavía sé, no. yo no he conversado con ella de una eventual candidatura presidencial, pero yo creo, en términos generales ya, Sí. yo creo, por mi experiencia, que no podemos poner delante la carreta de los caballos. Sí. Yo creo que el partido tiene que organizarse bien, a julio, agosto, que esté bien organizado, el partido va a producir el candidato. No al Ujú. contrario, el adversario ahorita dice, no, pero ustedes no tienen candidato. O sea, no vamos a hacer la estrategia del adversario, pues. Claro. Tenemos que organizar bien el partido y el partido va a producir candidatos. Lo único que sí estoy en condiciones de decirte que los que se han autoproclamado no son los únicos. No son los Van a únicos. surgir otros. Van a surgir otros. Van a surgir otros. Bien, muchas gracias a nuestro primer invitado esta mañana. Estuvo Javier Velázquez Quequén, abogado, expresidente del Consejo de Ministros, ex congresista de la República. Una pequeña pausa. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por Una la pequeña invitación. pausa y luego